Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy hemos recibido ministro. El ministro de Fomento, el ministro Ábalos, ha estado en Almería y ha hablado de muchas cosas. Hasta yo creo que ha hecho alguna excursión por la filosofía existencialista de la trascendencia del ser. Porque claro, se ha preguntado de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, etcétera, etcétera. Todo eso con vinculación política, evidentemente. El Foro Europa tiene a bien convocar a primeros espadas, figuras del mundo de la política, de la economía, de la sociedad, de la empresa, por todo el panorama nacional. Y aquí en Almería, pues recientemente tuvimos la visita tanto de Juanma Moreno como de Pablo Casado, y también el mismo foro ha invitado al ministro Ábalos, que ha hablado sobre todo de infraestructuras, sobre todo de la llegada del AVE, las mejoras ferroviarias para Almería, la conectividad con Granada, con Madrid, etcétera, etcétera, el corredor mediterráneo, el AVE para en los próximos años, que en 2020 se va a cortar el trayecto ferroviario de Almería a Madrid en 1 hora y media, etcétera, etcétera. Muchas de las cosas ya las sabíamos, muchas de las cosas ya la contó el ministro que le antecedió, el ministro del Partido Popular, que ya dijo en Almería lo que iba a pasar, lo que se iba a licitar y lo que lógicamente se quedó por el camino después de las elecciones. Elecciones anticipadas ahora, pues también, lógicamente, van a ejercer una influencia negativa en cuanto a la continuidad de las licitaciones, las contrataciones, en definitiva, el decurso de las obras. Bueno, pues hablaremos de ese asunto. Ahora, eso sí, alguien se ha felicitado ya por la visita del ministro, aunque no ha dicho nada nuevo de lo ya conocido. El ministro Ábalos no ha dicho nada que no supiésemos ya por lo que dijo el ministro de la Serna del Partido Popular. Sin embargo, la mesa del ferrocarril ha reaccionado muy positivamente. Ya digo, no hay nada nuevo, pero la mesa del ferrocarril considera muy positivo el anuncio realizado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que el estudio de mejora de la línea con Granada contempla la modificación de las vías a ancho internacional para finalizar el corredor mediterráneo y posibilitar un eje de alta velocidad en Andalucía. También añade la mesa del ferrocarril que considera positivo el proceso de licitaciones y adjudicaciones de los tramos de AVE con Murcia y el compromiso de que el AVE llegará a Almería en el año 2023. Por último, la mesa del ferrocarril ha hecho entrega al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, del Pacto Social por el Ferrocarril en la provincia de Almería, que contempla también la mejora de la línea convencional con Madrid y futuras líneas de cercanías, así como el transporte de mercancías a través de las llamadas autopistas ferroviarias. Ya digo, nada nuevo. Ha habido ratificación de lo anteriormente ya conocido, ampliamente conocido, pero lo que antes eran críticas, ahora son felicitaciones. Depende de quién sea el portador de la noticia, así se le reprende o se le aplaude. Y vamos a, por cierto, que quien ha presentado al ministro Ábalos lo ha presentado como buenamente ha podido, la candidata a la alcaldía de Almería por el Partido Socialista. Ahí la tienen ustedes, Adriana Valverde. Y por supuesto ha habido un gran ambientazo de dirigentes y representantes del socialismo a nivel provincial y local, que sí se ha observado una cosa, que antes de terminar ya la intervención del ministro, pues los especialmente de la sensibilidad susanista se han levantado y se han ido. Seguramente es que tendrían algún compromiso ineludible. Y vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Hombre, doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Paco Durbán. Bien hallado y todo lo demás. Paco Durbán, hoy tengo trabajo para ti, porque te voy a recordar lo que dijo el consejero de Salud de la Junta de Andalucía sobre las listas de espera. A ver qué te parece. Me parece verdad. Te parece verdad, ¿no? ¿Y cómo habremos aguantado tantísimos años con esa mentira y esa manipulación de las listas? Es muy sencillo. Mira que somos torpes. La falta de acceso a la información impide comprobar esas cosas. Ya. Según he leído en algún lado, esa cifra se la ha dado a ellos la Junta de Andalucía, el gobierno anterior. No es que ellos se la han sacado, sino que se la han dado a ellos. Con lo cual, lo único que hacían era, falsificar un poco los números. Una fe de rata habitual. Exactamente. Muy bien, María Muñiz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y el pegó para cuándo? No va a haber pegó. No va a haber, ¿no? Bueno, este pegó es imposible que llegue a ningún sitio. Ha habido una sentencia hace poco sobre
ahora mismo no me acuerdo de la ciudad, pero estaba en un momento muy parecido al nuestro, no, la evaluación ambiental no se había hecho bien, según Europa, sí se había hecho de acuerdo con la normativa de la Junta, como nosotros, como la teníamos que hacer, porque tú la tienes que hacer así. Y entonces reconvirtieron esa evaluación ambiental en hacerla como Europa decía, pero no desde el primer momento, porque el primer momento ya había pasado, sino haciendo ahí un poquito de encaje de bolillos. Y ya ha dicho su señoría que de encaje de bolillos nos dejemos, claro, que no estamos para tonterías, con lo cual es absurdo ir por el último camino que nos había dicho la Junta que debíamos ir. Muy bien. Hay que legislar otra vez, hay que hacer unas normas más sencillas, quizá más que legislar, deslegislar. Y entonces ahora mismo, afortunadamente, en su momento se tomó la decisión de optar por la adaptación del Plan General del 98 a la LOGUA y vamos a tener un plan sobre el que vamos a poder hacer modificaciones puntuales y bueno, pues iremos tirando hasta que alguien en la Junta pues le ponga sentido común a la ordenación del territorio y no sea tan complicadísimo hacer ningún plan general. Muy bien, Paco Micián, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién va a ganar las elecciones? Porque te crees lo de las encuestas, digo todas. Hay muchas. Ya, todas. Empieza por donde quieras. Son muchas. ¿Te crees lo de las encuestas? ¿Cómo va subiendo el PSOE? ¿Cómo van bajando el Partido Popular? Ciudadanos, también Vox, va creciendo también un poquito la izquierda. ¿Sería suficiente el Partido Socialista con Ciudadanos, por ejemplo? Yo creo que el PSOE no llega a poder gobernar con Podemos, en mayoría absoluta me refiero, o en una mayoría de escaños. Sí podrían, dice. Tampoco lo veo. No, tampoco. Tampoco creo que lleguen el PSOE y Ciudadanos. Pero es una impresión mía. Ya. No, por eso te pregunto, ¿qué impresión, qué pálpito tienes? Pues mi pálpito, iba a decirte que es muy parecido al tuyo. No, es que estamos los fans de Antonio Felipe y Hombre, luego los demás, los encuestadores. Yo creo, y ya lo hemos hablado en una ocasión, que Vox va a tener una ligera subida. Yo creo que el PP va a estar en los números que ha venido manteniendo en las últimas elecciones autonómicas, que Ciudadanos va a bajar un poquito, que el PSOE puede subir un poquito y que Podemos va a seguir bajando. Esa es mi impresión en líneas generales. Pero yo no veo posible que PSOE con Ciudadanos llegue a la mayoría de los escaños suficientes para gobernar en el gobierno de la nación. Y tampoco, porque creo que necesitarían siempre a Podemos, aunque sean 5, 6, 7, 8, 9 o 10 escaños de Podemos, necesitarían. Y no veo yo al PSOE, a Ciudadanos, pactando con el PNV o con Esquerra Cataluña o con algún partido independentista, por lo tanto no creo que lleguen. Entonces creo que en el reparto ya veremos cómo quedan, pero que la opción más normal ahora mismo para poder gobernar con mayoría, de formar un gobierno, ¿no?, el que haya mayoría, es Vox, PP, Ciudadanos. Esa es mi impresión. Bueno, todo puede pasar, pero no puedo creerme que el PSOE suba tanto, porque entonces hemos visto estas cosas otras veces, ¿no? Pero mi disilusión en el ciudadano español seguiría cayendo, pero... Hombre, si cogemos y extrapolamos el fracaso de las encuestas del CIS en Andalucía, que le daban casi la mayoría absoluta al PSOE, si lo extrapola hoy un poco menos, el batacazo que se dieron en Andalucía las encuestas oficiales fueron tremendas. La única que medio acertó fue la del ABC a pie de urna, y se equivocó todavía, pero fue un poco más lógica. Me parece que el sesgo que hacen en el CIS actualmente para que los resultados del PSOE no solo se mantengan, sino que vayan subiendo, huele un poco ya, ¿no? Huele un poco ya. Me parece a mí, ¿eh? Bueno, lo del CIS yo creo que ya no se lo cree nadie, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que me parece es que cambia mucho. O sea, que de hoy al día de las elecciones, no sé el porcentaje que hay de indecisos o que no lo dice, pero yo creo que se mueve, no sé si a todos los niveles, pero los españoles se ve que somos un poquito volubles, cambiamos de opinión. De repente no se sabe por qué motivo. Sí, porque muchas veces se vota en conciencia, se vota con cierto rigor y otras veces pues se reacciona así. Se reacciona, sí, yo me acuerdo cuando el tema de los atentados... O se vota en contra de en vez de a favor de.
el tema de los atentados del 11M volcó unas elecciones en 2 días. Sin saber muy bien tampoco, todavía allí no se sabía nada. Y hombre, eso lo aprovechó muy bien el Partido Socialista. Yo Yo creo que fue para la mala gestión que hizo el gobierno. Porque si el gobierno aparece en primer minuto de esto, parece que es un atentado yihadista. Parece, estamos investigando. Nada más que con eso. Hubiese sido otra cosa. Hubiera sido otra cosa. Sí, no, pero el querer desviar hacia ETA, pero vamos, si todo el mundo conoce la historia de ETA y quitando el follón de Hipercor, ¿qué atentado así catastrófico de cientos de muertos ha hecho ETA? El 11M. Claro. Es que tú lo piensas y dices, pero si no es la forma de actuar. Y más en la situación en que estábamos, que ya iba cambiando Pero de todas maneras, pero como es todo muy curioso, curioso. como no hemos llegado a la verdad. Claro. Sí, ese es el problema, que no hemos llegado a la verdad. Y quien únicamente bien manejó la mentira fue el Partido Socialista con Rubalcaba. No nos merecemos un gobierno que miente, etcétera, etcétera. Pero Y que luego en con el 2 apoyo de días... algunos medios de comunicación, que si las capas de calzoncillos, que si no sé qué, Iñaki Gabilondo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que han sido tantas cosas. Pero y después, que en 2 días volcase... Sí, porque es que Yo creo fue que una campaña de manipulación masiva, intensa. No todos los pueblos reaccionan así. No todos, no todos. Por Pero eso, aquel que se iba a quedar en su casa viendo un partido de fútbol o leyendo o simplemente en el sofá viendo una película, se levantó y fue a votar. sí. Es más la movilización, no el cambio del voto, es más la movilización de La movilización de que gente. puede producir, sí. En fin, bueno, pues si os parece vamos a ver qué le ha dicho el ministro. A mí me ha sorprendido porque digo, uy, la que nos espera aquí. Además era tempranico porque normalmente estas conferencias se citan a las 10 de la mañana. Esta mañana era a las 9. Ha llegado el ministro casi puntual, a las 9:05. Y digo, madre mía, esto puede ser un peñazo, puede ser una brasa importante. Porque es que, claro, ha empezado a hablar de la trascendencia del ser. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Etcétera, etcétera. Digo, uy, esto me parece a mí que tiene visos kantianos, una cosa, ¿no? En fin. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente esa parte donde aclaraba ya sus posturas y lo que parecía que iba a ser una disertación filosófica, al final se ha convertido en política. Creo que es interesante que nos preguntemos de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos si nada cambia y qué queremos ser. Debemos preguntarnos qué España queremos, qué queremos para nuestra tierra y, en este caso, para Almería. Venimos de una tormenta perfecta que en lo económico arranca con la gran recesión de 2008 y en lo político, y como consecuencia de la crisis social y de representación producida por la crisis, con un cambio de paradigma en el mundo, en Europa y en España. Es curioso que el ministro Ábalos, que no es ministro de Economía, se haya dado cuenta ahora, después de los años, que efectivamente la recesión económica, la crisis, era del año 2008. Precisamente en ese mismo año fue cuando se realizó el debate entre Pizarro y Solbes, que se negaba a la crisis, que la crisis era cosa de los fachas. Y un debate que ganó Solbes por goleada, y todo lo que dijo era mentira. Sí, efectivamente. Sí. Recuerdo que tenía un problema en un ojo y tal. Sí, iba un poco así. Y bueno, yo lo estaba viendo aquello por televisión y digo, Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, que ahora mismo sí se reconoce, el Partido Socialista viene a reconocer, tarde y con daño, porque evidentemente el daño que se produjo, de 2 años, que se dice muy pronto, 2 años que estuvimos ignorando la crisis en España, gracias a José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno, que decían que eso de la crisis era de gente así muy gris. Gastando dinero en el plan ese. El plan E, que no servía para nada, para hacer los pianos de mármol. euros que nos devolvieron. Sí. Que nos costó un dinero. Bueno, no, que nos llevó, incrementó la ruina. Ya teníamos una ruina con la burbuja, etcétera, pero es que incrementó, abundó. Y no le sirvió para ganar las elecciones. Bueno, pues ahora dice, es que venimos del año 2008, de aquella crisis y tal, o aquella, como ha matizado, ¿no? Bueno, pero porque también estaba prohibido hablar de mentar la bicha, que era decir que había crisis. Bueno, en fin, bueno, pues lo ha reconocido. Bien, luego también hay otra cosa que me llamaba la atención cuando lo escuchaba esta mañana, y era que dice que al Partido Socialista le molesta, no le molesta que gobiernen los demás, que es a la oposición, yo supongo que se referirá a la derecha o ahora las derechas,
las que les molesta que gobierne el PSOE, por ser el PSOE. Vamos a escucharle. A veces pienso no, estoy convencido, de que a la oposición no les molesta cómo gobernamos, es simplemente que gobernemos, que haya un partido socialista en el gobierno. Y esto no puede ser, porque traduce una carencia democrática profunda, que no es sino la falta de reconocimiento del otro como interlocutor legítimo. Y esto es un riel fundamental de la democracia. Al adversario o al oponente no se le tolera, se le acepta. Muy bien, como para un discurso así en un foro, me parece muy bien. Pero yo creo que es precisamente la tónica general de la izquierda o de las izquierdas ha sido no tolerar que otro venga a usurparle el gobierno y el poder. Porque fijaos lo que pasó con Podemos, por ejemplo, y las izquierdas cuando cambió la tortilla en Andalucía. Echaron a la gente Había a que la calle. echarse a la calle. Sí. O sea, tomar la calle Sí. para evitar que alcanzase el Partido Popular el gobierno de Andalucía. Pero además, si lo que él dice es para justificar o para estar en contra de que el Partido Popular y ahora Ciudadanos se estén oponiendo a los reales decretos que están soltando, estando las cámaras disueltas, es que lo que están haciendo es perverso, porque está haciendo el Ejecutivo del Legislativo. Y si hay algo que es la espina dorsal del Estado de Derecho, aparte del imperio de la ley, que se lo quieren cargar ahora en el juicio los defensores de los independentistas, es la separación de poderes. Le están legislando con el Ejecutivo. Y eso es, claro, lo que pasa es que legislan cosas sociales, como dicen ellos, y dice, a ver quién se opone a que los hombres tengan más permiso de paternidad. Pues mire usted, es que hay que oponerse. Es que hay que oponerse no a eso, sino que a usted, por real decreto, sin poder pasar por las cámaras, esté legislando en España, que es un país democrático. Las oposiciones han sido, en algunas etapas de nuestra democracia, si hablamos de nivel nacional, ha habido etapas duras de oposición, ha habido etapas duras, claro, donde los mensajes han sido duros, donde ha habido mensajes contundentes, tanto en etapas del PSOE como en etapas del PP, ¿no? Recuerdo pues esa famosa etapas del gobierno de José María Aznar, con el Prestige, con la guerra, todo había que salir a protestar, a denunciar, a manifestarse. Lo del Taur del Mississippi. Conozco etapas también muy duras de gobierno del PP, como también en aquella etapa de Aznar contra Felipe González. Conocemos las etapas de los Doberman, conocemos etapas muy variadas de ataques duros o de movimientos duros. Yo creo que lo que ellos no se quieren dar cuenta es que ahora la sociedad española en este momento está más polarizada porque hay más partidos, algo que se ha generado, cada uno ya no hay Madrid-Barça, ya tenemos Madrid-Barça, Sevilla, Betis, Balompié, y además cada uno jugando como quiere y cada uno diciendo el mensaje que le da la gana. ¿A qué viene eso? Por Yo voy a beber agua por esto. ¿A qué viene esto de mencionar el fútbol? No, el fútbol no tiene nada que ver con esto. Pero no es momento. Bueno, yo sí, ahora os voy a contar un chiste que he visto en el WhatsApp. Ha sido muy fuerte. Este momento ha sido muy duro. Bueno, no es momento. Olvídate del fútbol y búscate otro recurso. Bueno, buscaremos otro recurso. Y decía... Pero en Almería ha ganado 3 partidos seguidos. Sí, bueno, en Almería... Menos mal. El ministro, lo que yo creo que molesta ahora a los ciudadanos, o por lo que la oposición se ha vuelto un poquito más encarnizada en estos últimos tiempos, es que es la primera vez que un gobierno con 85 diputados presenta una moción de censura aliado con todos los que están creando problemas ahora en España. No es que no se hayan aliado otras veces otros partidos como PP o PSOE con esos que estaban creando problemas en España, pero aquellos problemas eran más pequeños. O sea, aquellos problemas eran que quiero crear problemas, pero no soy capaz de atreverme a hacer lo que estamos montando hoy. Y eso yo creo que es lo que molesta más, la situación de tener un gobierno con 85 diputados. 84, por cierto. Está ocurriendo algo que nunca ha ocurrido en el PSOE. Esto era muy propio de la derecha. Oye, aquí abandonan el barco en el PSOE todos los días. La número 2 se quiere ir de otro partido, el ministro se van a otros partidos. Es una cosa que habría que ministros te van a manifestaciones de la ultraderecha. Yo empiezo a preocuparme con esto del PSOE, ¿sabes? Empiezo a estar acongojado, ¿no? Y eso es lo que yo creo que molesta. Y si a eso le suma que un señor que ha dado mucho que hablar, porque todo lo que ha hecho no ha sido lo normal que estamos acostumbrados en democracia,
desde que se nos perdió en Washington yendo a la universidad con el GPS, pasando por aquella dimisión con el golpe de Estado del PSOE en aquellas primarias, con la vuelta con el coche dando vueltas, con pasar a escopeta a todos los que estaban críticos, con esas peleas que ha habido, pues yo creo que al final, de las pocas frases que me han gustado de Albert Rivera en los últimos años, se resume, ¿quién me lo iba a decir a mí? Con la leña que le he dado yo a Alfonso Guerra de joven, se resume en aquella expresión que le decía en el Congreso de los Diputados hace poco el Rivera a la número 2 del PSOE, a la Adriana Lastra. Dice, miren, era algo así parecido como, si quiero recordar literalmente, dice, fíjate cómo ha involucionado el PSOE, que antes el número 2 era Alfonso Guerra y ahora usted. Comparar a Alfonso Guerra, la capacidad, el nivel, el nivel político con la mujer, con la diputada Adriana Lastra, pues no me refiero por hombre o mujer, sino me da igual quién fuera, pues es la noche al día. Y eso es lo que yo creo que no se quieren dar cuenta. Cuando alguien quiere forzar a costa de todo situaciones que no son las normales para la mayoría de los ciudadanos que vivimos en este país y que nos hemos criado en democracia, unos más pequeños y otros más jóvenes, pues son cosas que no han sido normales. Igual que también se producen estos casos, y lo hemos vivido muchas veces en los ayuntamientos. Estos casos se han vivido en ayuntamientos. Se han vivido, pero no se ha vivido en gobierno de la nación, se han vivido en ayuntamientos, incluso de capitales de provincia, porque un grupo con dos concejales pues, gobierna con el apoyo de 13. Al final es contra natura y al final eso genera tensión y genera una oposición muy reacia, porque está siendo el alcalde el que tiene 2 concejales, o el que tiene 4 o el que tiene 5. O esos pactos contra natura en los que se suman 3 grupos para desalojar al que has tenido la primera fuerza política con 7 concejales de diferencia o con 8 concejales de diferencia sobre los otros 3 grupos. Eso genera esa tensión, ¿no? Igual que podría generarla si no hubiera habido 40 años de gobierno en Andalucía, el hecho de que la primera fuerza política fuera el PSOE y se juntan 3 partidos que han obtenido bastantes menos votos que el PSOE para gobernar. La única diferencia que ha habido para que aquí no haya tanto berrinche era, uno, que en las propias filas socialistas o los propios votantes socialistas se esperaba con cierto alivio que pudiera gobernar otro partido después de 40 años, pero si no hubieran gobernado el PSOE 40 años aquí, las críticas hubieran sido las mismas y hubieran sido duras, porque al final es contra natura que 3 partidos se junten para echar al más votado. Lo que pasa es que veníamos de 40 años. Y eso es lo que yo creo que no quiere entender el que se perdió en Washington. El del chaleco. El Pedro Sánchez, ¿no? El de la levita. El de la levita, ¿no? El de la levita. Entonces, eso genera pues esas tensiones que en mi punto de vista están haciendo que haya una etapa de oposición dura, entre otras cosas porque tenemos otros 3 partidos, tenemos salimos del fútbol, nos iremos a la Premier, tenemos al Arsenal, al Liverpool y al Newcastle, que lógicamente tienen que competir por una serie de votantes y están lanzando mensajes cada vez más duros contra el que gobierna. Antes solo lanzaba mensajes duros un partido, ahora lanzan 3, ¿no? Sí, pues tú lo tienes claro, ¿verdad? Lo que acabas de decir. Yo lo tengo muy claro. Pues Ábalos no. El ministro Ábalos no. Porque esta mañana el ministro, hombre, lo que le resulta chocante es que ahora el Partido Popular se tenga que apoyar no en un partido más, sino en 2. Llegar hasta 3 partidos. A este le pasa lo del evangelio ese de que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Contamos que ellos se apoyan en Podemos y la confluencia, 10 partidos. Son pero más independentistas. 7 y 5 independentistas, más el Canario, más los filoetarras. El PP ha estado siempre más solo a la hora de formar el gobierno. Sí. Que el PP es una circunstancia anacrónica con la historia, porque si el problema es que antes el PP no tenía nadie con quién. Bueno, pues, ahora a lo mejor tiene de más. Lo tenéis claro, ¿no? Pues sí. El ministro Ábalos no. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Ábalos, de que efectivamente ahora el Partido Popular se tiene que apoyar en 2 partidos más para poder alcanzar el gobierno, y eso le extraña mucho. Pero quiero recordar que ellos han estado siempre con la tesis de la fuerza más votada y de hecho presentaron una iniciativa en el Congreso para reformar la ley electoral y con tal de que gobernara la fuerza más votada. Incluso llegaron a plantearse en algún caso un plus por ser la más votada, un plus de representación, en fin. Todo esto ya ni se habla. Ni se habla, porque el Partido Popular ya no habla en ningún caso de optar a la primera fuerza política. Ninguno. Ya todo lo cifra en una alianza 3. Ni siquiera 2, porque tampoco le sale. Su única expectativa es una alianza a 3. Lo malo es que ya sabemos
que 3. Ese es el problema. O sea que... que tener cuajo. Sí, hay que tener cuajo. Hay que tener cuajo porque efectivamente un partido. Este señor viene de un partido, es ministro por un partido que está gobernando con el se apoyo tiene que apoyar por diputados. 7. de 8 o de 7. 7 u 8, yo no claro. lo sé, he perdido la cuenta. Nada más Diputados que 84. con que hicieran una alianza preelectoral. Bueno, preelectoral. y lo peor... Ciudadanos y el PP le hacen temblar las estructuras. Hombre, claro. Claro, Pero hombre. espérate. Por la ley es que, de Ohm. Es que dice, no, lo peor no es que sabemos cuántos son los que necesita el PP, sino que sabemos quiénes son. El problema del Partido Socialista es que nunca se sabe quiénes van a ser. Porque es imprevisible hasta lo impensable. Porque un partido, con la historia que tiene el Partido Socialista, un partido que se jacta de constitucionalista, de que defiende las libertades, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, está ahora mismo en conjunción con los que pretenden disolver la unidad de España. Los filoetarras, los amigos de los terroristas, ahí están, con él, apoyándole, etcétera, 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 anticapitalistas, los podemitas, etcétera, etcétera. O sea, es que el problema del Partido Socialista es que nunca se sabe con quién va a terminar, que puede terminar con cualquiera, sea como sea y sea quien sea. Ahora sí, el Partido Popular sabemos perfectamente con quién puede estar. Puede estar únicamente con Ciudadanos y con Vox. Y punto pelota. Ahí no hay más. Puede tener algunos apoyos así, Sí, pues no sé. Coalición Canaria. Coalición Canaria, que si UPyD, tal, algún algunos navarro. aragoneses, de Exactamente. Sí, los navarros. Los sí. navarros. Bueno, Pero, en fin, gente que todo el mundo pero sabe gente lo de que orden. piensa y cómo. gente de orden. No, pero, hombre, a ver si... En fin, por lo menos leales a la Constitución. Exactamente. Que es lo que se jura, por otra parte, cuando tomas posesión. Y no de contra cualquier cargo sistemas, de ni estos. que quieran desmenuzar este país, ni mucho menos echarlo abajo. O llevarnos a una ruina peor de la que tuvimos en el 2008. Entonces, claro... Que, por cierto, ya está, los últimos datos de empleo no son buenos. No, claro. Claro, si sube el sueldo mínimo, salario mínimo, en contra de los criterios que hay de crecimiento económico, y además que los está dictando Europa, que en Bruselas lo están diciendo, oye, mira, que no, que sí, que sabemos de vuestra potencialidad y de vuestras posibilidades. Hombre, No os paséis. que se puede ir llegando, por- que se puede ir llegando, y eso Claro, es verdad. exactamente, cada uno- Pero claro, el que puede, puede. hay que medir un Claro, poco, hombre, claro. Pero sí, esto también, pero yo reconozco que en esto, y me gusta intentar ser justo, pero yo, lógicamente, benéfico. me quedo muy lejos del rey Salomón. Sí. Me quedo bastante lejos del rey Salomón. Es normal este tipo de mensajes, porque se repiten constantemente por un lado o por otro, ¿no? Quiero decir, aquí cada uno lanza su mensaje cuando puede. Estos se acuerdan de Vox como extrema derecha, pero no se acuerdan de lo que tienen a la izquierda, que algunas veces da más miedo que escuchar a... Que se llaman totalitarios. a Vox. se llama Unos qué? son fascistas y otros totalitarios. Suena menos grave. Y vuelvo a repetir, el sistema está en estos tiempos así, y esto genera pues mucha incertidumbre, muchos problemas y muchas críticas, una posición dura, porque hay mucha gente haciendo oposición, hay mucha gente intentando ganar un voto, y al final se lanzan mensajes muy contradictorios. O sea, pasamos bueno, ya hemos visto algunos casos de contradicción absoluta. Pasamos del progresismo al liberal conservador en lo que algunos tardan 40 años en reformar sus estatutos como partidos políticos, otros tardan 2 meses, ¿no? El tiempo que se desvisten y se vuelven a vestir, ¿no? De cara a un cartel electoral. Entonces, pues bueno, pues ese tipo de incongruencias generan estos problemas. La realidad a día de hoy es que el PSOE pues intentará obtener el mejor resultado posible para gobernar con todo el que pueda, y por el otro lado, pues tenemos la certeza de que tanto han hablado del resto que no entendería nadie la posibilidad de que tuvieran el apoyo de algunos de estos partidos que ahora están más duros que han estado antaño, ¿no? Porque claro, el PDeCAT no tiene nada que ver con la CIU del año 95 o con la CIU del año 86 o del 92 con Felipe González. No tiene nada que ver, esa es la realidad. Lo de ahora está en una situación un poquito más extrema, por lo menos en los mensajes contundentes que dan, que llega un momento que ya empieza a cabrearte cuando lo ves por televisión. No es normal que ayer llegue una testigo a declarar al Tribunal Supremo y que ninguna de toda esta cohorte de apoyo a la mujer diga nada de la amenaza de sacar la foto de la mujer. Es que no he visto ni una triste denuncia de que una mujer
que dice que lo ha pasado mal, que ha tenido miedo, No, que iban a por ella. Que iban a por ella, que tal, que ha querido declarar sin que se le vea, y declaró así. Por miedo como... Y nadie dice nada cuando al día siguiente... ¿Y el comando feminista y toda esta historia dónde está? Nadie dice nada. Todas estas incongruencias pues generan estas tensiones. Y estas tensiones, lamentablemente, irán a más mientras que no seamos capaces de enderezar el rumbo y de dejar los mensajes en fin, altisonantes o duros, ¿no? Que por terminar ya con el serial del ministro, bueno, después llegó la parte de las preguntas. Al final tuve suerte porque entró la mía la última. Y claro, no le pude preguntar nada del tema de ferroviario o de infraestructuras, porque claro, es lo mismo que dejó hecho Ábalos, ahora mismo pues está igual. Y le hice la pregunta en torno a, hombre, una cosa que es urgente, la tienes siempre en mente, siempre va contigo, te acuestas y estás soñando con la cosa urgente, ¿eh? Si tienes un tema urgente, lo llevas siempre presente. Digo, pues bueno, como lo tienen ustedes presente tanta urgencia para el tema de los decretos de los viernes solidarios, ¿cuáles son las próximas medidas que van a emprender como urgentes durante este tiempo que tienen de interinidad? Y así respondía. Pues mire, no lo puedo decir porque... No, por dos razones. Uno, porque no lo sé exactamente. El presidente maneja hasta ahora muy bien las prioridades, la oportunidad de las mismas. La vicepresidenta coordina en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios la agenda para introducir estas iniciativas, pero luego también tenemos un momento excepcional, ¿no? Muy excepcional, que determina mucho la oportunidad de estas medidas. Pero yo le diría que hay alguna que me parece básica y que nos podemos arriesgar incluso a que puedan ir a los tribunales, pero como les digo, las ayudas para los mayores de 52 años a mí me parece que es obligado hacerlo antes de que haya elecciones. Yo me la jugaría por eso. Bueno, por lo menos le sacamos un titular al ministro. ¿Por qué no lo han hecho en los 9 meses que han tenido de una manera normal? Sí, te lo he dicho, viene implícitamente ya expresado, con lo hace claridad cuando le da la en gana su al expresión. El presidente maneja muy bien la oportunidad. Lo ha dicho claro. Ya, pero vamos a Joder, si que me diga eso, que maneja la oportunidad, que esto es de libro. Es que lo ha dicho. Pero es que yo vuelvo a decir, maneja muy bien la oportunidad. Es que estamos en un Estado de Derecho y lo que está haciendo el Ejecutivo no puede ser legislar. Es que se lo cargan. Quedan 2 meses. Además lo dice la norma, se tienen que utilizar en aquellas medidas de extrema urgencia. Claro. De extrema urgencia. Pero vamos, ¿qué medidas de extrema urgencia han hecho? Pero ¿qué extrema urgencia si luego retienen la publicación en el boletín? Claro. Para sacarlo en una fecha con... ¿Cuál es la extrema urgencia? Claro. Yo me parece que es un fraude de ley como un castillo. Y no me puedo creer que eso se consienta. Que eso vaya a tener esa... María, lo normal, en condiciones normales, si hubiera habido un presidente con ganas de pensar en España, he puesto una moción de censura porque me han apoyado una catelva de gente que es imposible ponerme de acuerdo. Y al día siguiente convoco elecciones porque veo que no hay más opciones. Yo he librado, digo como mensaje del PSOE, he librado al país del yugo del Mariano Rajoy, que cada vez que sale por la calle la gente nada más que recibe besos y abrazos. Yo creo que cada vez nos acordamos más de aquel que no tomaba decisiones, porque es verdad que estuvo en un momento muy difícil de la historia del país, y eso es lo que en condiciones normales tendría que haber hecho. Y posiblemente, si hubiera hecho eso, pues se hubiera evitado muchas críticas posteriores de la oposición, criticándole esos pactos o esos gobiernos. Y ahora pues está intentando obtener un poco de rédito electoral, si es que le sirve de algo, que yo creo que no sirve de mucho, porque al final el ciudadano, quiero tener confianza, porque ya no sabe que no va a llegar a ningún sitio, porque el que llegue cambiará, cada vez no se aplicará, no hay partidas presupuestarias para ponerla en marcha, y entonces pues al final... Pues este tipo de medidas yo creo que no aportan nada, más bien quitan, pero él sigue pensando... Pero bueno, si yo entiendo que es muy lícito... Y está claro que el mejor estadista que ha tenido el PSOE no lo es, por 2 razones, porque hasta ahora todo lo que ha ido presentando se ha ido perdiendo escaños con respecto a lo que el PSOE ha tenido, y además, en mi humilde opinión, ha logrado que hasta el PSOE no gobierne, no que no gane, no gobierne en la comunidad autónoma andaluza donde llevaba gobernando 40 años, y entre otras cosas...
le podremos achacar algún problema de gestión a los socialistas andaluces, que sin lugar a duda también lo es, pero todo el mundo sabemos que también a la hora de votar tiene mucho que ver la situación del gobierno de España. Si no, que se lo preguntan a Javier Arenas, lo que pasó 2 meses más tarde de unas elecciones generales, debido a la gestión del gobierno de España. Debido a la gestión del gobierno de España, ¿no? Bueno, yo creo que... Bueno, sigo pensando que están en una situación muy complicada y muy difícil, y posiblemente sigamos sin darnos cuenta de que así no se puede seguir. O hay partidos fuertes, o hay gobiernos fuertes, o hay escaños suficientes para poder gobernar, o no nos extrañe en absoluto, que tengamos elecciones en 3 meses más después de esta. Cualquiera sabe. No nos extraña. Antes de ir a publicidad, eso sí, como bien decías, hablando de Mariano Rajoy, ¿no? Que por donde va, pues recibe pues el aplauso y la consideración y el respeto. Al final se agradece siempre cuando te vas, ¿no? Sí, bueno, pero ojo, no le pasa lo mismo a Zapatero, ¿eh? No. O sea, Zapatero también se fue. Pero Zapatero engañó mucho. Y cuando ves a Zapatero dices, bueno, pues no sé, piensas que algo malo te va a suceder o que no te va a tocar la lotería, como mínimo. El caso es que hoy en la disertación del ministro Ábalos ha dejado caer una frase con la sensación de solicitud de respeto para Pedro Sánchez. O sea, ha pedido como que se le otorgue el respeto que merece un presidente del gobierno. Pero eso no se le otorga a nadie, eso se lo tiene que ganar uno. Esa es la autoritas per se. Sí. Esa es la autoritas que lo puede per se. tener un presidente del gobierno. Ellos a los españoles. Claro. Que él lo hemos puesto ahí. Es que da la sensación de que tenemos que respetarle, él tiene que respetarnos. Es que daba la sensación de que efectivamente estaba pidiendo al respetable, por favor, respeten aquí. Hacerse las fotos de la... Yo no lo he puesto. Bueno, lo han puesto los españoles de la forma que algunos españoles. Está el tema doctor, el tema sus gafas, el tema de la publicación de ese libro que ha hecho. Y nos está toreando de una manera que, bueno, ahí está, pero no querrá que encima le respete. Exactamente, ese es el tema. Hombre, O sea, se que puede él respetar, quiere hacer lo que quiera. siempre se puede respetar la figura del presidente del gobierno. Sí, claro. La figura institucional. Hombre, ya me gustaría a mí que cualquier presidente del gobierno, sea el que sea, demócrata o republicano, cuando entra en el Congreso, todo el mundo se pone en pie y aplaude al presidente de los Estados Unidos. Sea el que sea. Todo el mundo. Sí, pero nosotros no. Todo el mundo, pero nosotros no. Nos quedan 200 años. Evidentemente. Ya me gustaría que eso sucediese. Vuelvo a repetir que el respeto a Pedro Sánchez va a ser muy difícil debido a la situación de conflicto que tenemos en este momento, o de polarización que tenemos en este momento entre la sociedad española y parte de la catalana, porque hay una parte de la sociedad catalana que está harta de sufrir humillaciones, que va con miedo y que tiene problemas. Esto nos ha pasado más veces y lo veremos. Yo que creo conocer la historia del PSOE, entonces, porque me gusta leer y me gusta ver y me gusta leer, veremos en los próximos años algún congreso en el que ocurra como ocurrió en aquel congreso en el que Teodomiro habló del apoyo que el PSOE había prestado a la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Cuando empezó aquel, no sé si era el 12 o el 13 Congreso Federal, hablando del apoyo que el PSOE había prestado a la dictadura. Recordar que el PSOE fue el único partido que no fue ilegalizado durante la dictadura de Primo de Rivera y que mantuvo una situación anómala. Y esto, no quiero comparar el tema con la dictadura, sino lo comparo con el apoyo o la no identificación que ha tenido con el problema catalán. O sea, el problema catalán hay que darle una solución ya. El país no puede estar hablando de esto, ya nos aburrimos, ¿no? Con el diálogo. Con el diálogo, pero si es que no hay diálogo, si es que eso por un lado te piden, o te piden dinero, o quieren dinero suficiente para que el resto no podamos vivir en condiciones, o damos dinero de más, o damos la posibilidad de hacer un referéndum, o damos la posibilidad de hacer una... no hay más opciones. O todo junto. Bueno, que se nos va el tiempo y necesito tiempo para un tema vital, un tema importante como es el sanitario. Pero para terminar ya con este asunto, la visita evidentemente ha sido destacable, la del ministro de Fomento a Almería, y la primera respuesta que hemos encontrado, por lo menos aquí en Interalmería Televisión, a la intervención del ministro ha sido la del diputado por el Partido Popular, Matarí. Así que vamos a escucharle cómo valoraba la visita de Ábalos.
Que venía a Almería a anunciar alguna cosa, alguna novedad, y cuando no lo ha hecho, pues tenía que haber felicitado al ministro, a su antecesor, que es el que ha hecho posible que hoy venga a Almería a anunciar cosas que estaban ya anunciadas, iniciadas, comprometidas y preparadas por el anterior gobierno del Partido Popular. Por tanto, una visita decepcionante, porque tenía que haber venido a decir que estaba todo adjudicado, que era lo que tenía que estar ya, y no a anunciar y a volver a repetir cosas que sabemos ya desde hace un año y que dejó preparadas el Partido Popular. Bien, pues esta era la reacción del representante del Partido Popular, de Juan José Matarí. Enseguida volvemos, después de una breve pausa para la publicidad, y vamos a hablar de un tema muy sensible y muy preocupante. Cómo ha podido ocultar durante tantos años la verdad sobre las listas de espera y listas quirúrgicas, etcétera, la Junta de Andalucía, obligando a larguísimas, eternas demoras a los ciudadanos y a los contribuyentes andaluces. Enseguida volvemos.